¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sé bienvenido a la Iglesia de las Buenas Nuevas de Guacara, donde la palabra del Señor está a tu alcance. Si aún no estás suscrito, puedes suscribirte por aquí. Activa la campanita, así serás el primero en recibir la palabra del Señor. Bueno, es una bendición estar acá. Hoy quiero hablarles un tema que puede ser controversial, pero le voy a hablar al margen de la palabra lo que creo que el Señor nos quiere enseñar allí, o lo que estoy seguro que el Señor quiso enseñarnos allí. Quiero hablar acerca del reino de Dios. Sabe, vivimos en situaciones en que el mundo nos ha envuelto tanto y de tal manera que nos empuja a hacer cosas que aun cuando no son las que realmente hemos planificado hacer, pues aún así, sin poder evaluar, muchas veces nos encaminamos como ovejas directos al matadero. Sin saberlo, las situaciones que vivimos, los compromisos, las exigencias, las cosas que creemos que debemos hacer, muchas veces son simplemente el reflejo de lo que la sociedad nos impulsa a hacer. Y eso no quiere decir que está bien o está mal. Eso quiere decir que necesitamos estar claros para dónde vamos, qué queremos, cómo vivimos y qué tanto nos afecta la situación que vivimos, cada quien en su país, en su lugar, en su familia. Por eso es que hoy quisiera hablarles algo que he titulado El Reino de Dios. Mi nombre es Raúl Guedes y pertenezco a la Iglesia de las Buenas Nuevas de Guacara, pastoreada por nuestro hermano, amado pastor Osvaldo Páez, quien les envía saludos siempre. Y para iniciar quisiera que leyéramos un verso de la palabra que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Dice lo siguiente: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Escuchen esto: y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Qué cosas estamos buscando? La palabra nos está indicando algo muy claro, y es buscar el reino de Dios. Y cuando leemos este versículo, nos está indicando no solo que busquemos el reino de Dios, sino que dice por encima de todo lo demás. Y este de por encima de todo lo demás nos está indicando que es una prioridad hacerlo así. Nos indica buscar el reino de Dios como primera cosa, como nuestra primera anotación en la lista, buscar el reino de Dios. Pero ¿qué pasa con esto? Muchas veces no sabemos qué es el reino de Dios, qué es buscar el reino de Dios, o tenemos unos conceptos cerrados acerca del reino de Dios. Hoy quiero, en nombre de Dios, aclarar un poco este punto. La Biblia dice en Romanos capítulo 14, verso 17 lo siguiente: pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Grábese esta palabra: en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa aptitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. En el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Nos está diciendo que no es a través de tus fuerzas, es a través de la capacidad que nos da el Espíritu Santo de ser personas bondadosas, con paz, con alegría. Es la reacción que tenemos nosotros cuando el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas es quien nos controla, es quien nos guía. El reino de Dios, escuche esto, no designa un lugar geográfico, sino la convicción de aquellos que han transformado y convertido su corazón, entendiendo como lo más profundo y sentido de cada ser humano. Exalta a Dios como valor absoluto de sus vidas y de sus relaciones con los demás. No se trata de un sitio específico, no se trata de un lugar geográfico, se trata del reino dentro de nosotros, que nos hace
agradar, exaltar a Dios, y aparte de eso, ayuda a relacionarnos mejor con nuestro entorno, con los demás. Miles de años de historia han demostrado que el hombre está limitado para gobernar de manera efectiva. Usted evalúa la historia de los gobiernos en el mundo y se dará cuenta que siempre han estado limitados para gobernar correctamente, efectivamente. No pueden, se le hace imposible cumplir con las expectativas de la gente que está a su cargo, del gentilicio que le sigue. Se les hace imposible hacerlo. ¿Y usted sabe por qué sucede eso? Se lo quiero decir a través de la Biblia. Proverbios 14, verso 12, dice lo siguiente: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero ¿sabe qué? Termina en muerte. Jeremías le dijo una vez al Señor: Señor, sé que no puedo encaminar mis pasos, que estoy incapacitado para encaminar mis pasos, y sé que puede venir el castigo de ti, de parte tuya. Solo ten misericordia de mí cuando lo hagas. Eso lo dijo Jeremías reconociendo, estamos hablando del profeta Jeremías, reconociendo que él no era capaz solo, por sus decisiones, por su intelecto, por su razonamiento, de encaminar sus pasos. Y le dijo al Señor, reconociéndolo: todas las cosas que hago pueden llevarme a recibir un castigo tuyo, pero por favor ten misericordia cuando venga el castigo. A lo que el Señor, si leemos la palabra más adelante, demuestra su amor y gratitud, bondad a Jeremías. Y no fue un castigo. Dios demostró su amor en vez de castigarlo. Esa es una palabra, una historia bien interesante de leer. Pero el punto que quiero llegar es que usted y yo podemos planificar. Nuestros líderes pueden planificar cosas, pero si no tienen la cobertura, la orientación del reino de Dios, simplemente van camino al fracaso, al despeñadero. Ahora, ¿cómo puedo saber yo dónde está el reino de Dios? Usted me preguntará: pero indícame, ¿cómo puedo ver dónde está la gente del reino de Dios? Bueno, te voy a dar unos pasos. Te voy a dar las indicaciones que debes observar en cada persona. Escucha esto. Una persona que pertenece al reino de Dios tiene una vida transformada. Ustedes deben haber visto personas de las cuales dicen: wow, esa persona es diferente. Esa persona actúa de tal manera o de tal forma en situaciones difíciles. Actúa así, o actúa de esta manera, o actúa de la otra. Esa es una primera característica de una persona que pertenece al reino de Dios. Otra es que tiene una fe activa. Una fe activa quiere decir que todo lo hace confiando en que Dios tiene el control de su vida. Y siempre ponen por delante: si Dios quiere haré esto, si Dios quiere haré lo otro. Voy a salir, voy a hacer tal cosa, tengo planificado hacer aquello o lo otro, y Dios está conmigo. El Señor me guíe para que todo salga bien. Vemos a personas hablando diferente. Otra característica de ellos es que tienen paz en medio de la adversidad. ¿Sabe? Las adversidades que vivimos todos, cristianos, no cristianos, pertenecientes al reino de Dios o no, los que pertenecemos al reino de Dios y los que no pertenecen al reino de Dios hasta ahora, pasamos por las mismas situaciones. Difíciles, muy difíciles. Pero ¿sabe cuál es la reacción de aquellas personas que pertenecemos al reino de Dios? Que sentimos paz en medio de la adversidad. Porque sabemos que tenemos de nuestra parte a aquel que nos gobierna y que nos cuida, llamado Dios. Otra característica de esas personas es que siempre tienen el deseo de hablar de los beneficios del reino de Dios. Personas con las que tienes conversaciones y te dicen: tienes que confiar en Dios. Sabes, Dios está contigo.
tranquilo, vas a salir de ese problema porque Dios tiene el control de todo y no te dejará. Cuando usted escucha a una persona hablando de eso, se le debería prender la alarma. Esta es una persona diferente. Creo que ahora, escuchando esto, usted dirá, este parece una persona del reino de Dios. Entonces, esas 4 características que acabo de nombrarle, pueden haber muchas otras. Quise definir solamente las más visibles o las más cotidianas. Esas características le dan a usted, le abren a usted el panorama de dónde puede conseguir el reino de Dios o quién le puede guiar hacia el reino de Dios. Los discípulos una vez le preguntaron, los fariseos una vez le preguntaron a Jesús. En Lucas 17, capítulo, verso 20 al 21 dice esto, esa pregunta. Un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús le contestó, no pueden descubrir el reino de Dios en medio de señales visibles. Nunca podrán decir, está aquí o está allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. ¿Sabe? Jesús le estaba diciendo a ellos, ya el reino de Dios ha llegado acá a través de mí. Le dijo Jesús. Pero ellos tenían unas expectativas diferentes de la llegada del Mesías, de la llegada del reino de Dios, porque ellos sí esperaban el reino de Dios. Es más, todavía muchos de ellos esperan el reino de Dios. Porque la expectativa que ellos tenían del reino de Dios era que llegaría a sacarlos del cautiverio de Roma. Ellos pensaban que cuando el reino de Dios viniera, haría un cambio en la sociedad, en el gobierno político, que les sacaría de estar sumisos a ellos, en ese tiempo, el reino romano. Pues resulta que Dios tenía un plan mucho más amplio que ese. Jesús vino encarnado para darle la oportunidad a todos, absolutamente a todos, de vivir bajo su reino. A pesar de estar entre un gobierno terrenal que nos oprime, que les oprimía a ellos también, Jesús dijo, aunque estarás en este gobierno terrenal, ahora puedes pertenecer al reino de Dios. Ahora puedes pertenecer a mi reino y disfrutar de los beneficios que esto conlleva. Jesús tenía planeado hacerlo parte de su gobierno para poder vivir en este mundo que colapsa cada día más. Y Él lo sabía, y Él lo sabe, que en este mundo necesitaríamos un gobierno que pudiera darnos y cubrir nuestras necesidades, nuestros momentos difíciles, dando la oportunidad a todos de disfrutar aquí y desde ya vivir bajo su cobertura y autoridad. Ahora regresemos al texto inicial un momento. Mateo 6:33, estamos hablando de eso, de ese verso. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y ahora quiero que prestemos atención a esto que viene luego. Y Él les dará todo lo que necesiten. Eso se llama depender del rey de ese gobierno. ¿Sabe? Dios es suficiente para toda necesidad. Debe tener claro eso, debemos tener claro eso. Esa persona a la que usted dice, creo en Dios, yo sé que Dios existe, es suficiente para cubrir su necesidad. Solo que muchas veces no lo hemos entendido y creemos que Dios está tan lejos de nosotros que no podemos acercarnos a Él, que optamos por buscar otras cosas para solucionar nuestras situaciones o recibir lo que necesitamos, presentar nuestras carencias a algo o a alguien que lamentablemente no podrá suplirlas porque no tiene la capacidad de hacerlo. ¿Sabe? Hay una manera bien extraordinaria que escuché en un tema hablado por John Maxwell,
donde presenta a Dios de una manera tan sencilla y tan real que ha impactado la vida de muchas personas. Y una de ellas es que nosotros creemos que Dios está tan lejos de nosotros, que tiene una barrera que nos divide, una cerca lo llama él, que nos divide, y que de ninguna manera podríamos acercarnos a él. Y usted sabe, la Biblia dice en el Génesis 1, en el libro de Génesis, los primeros capítulos de Génesis, el 3 específicamente, cuando leemos Génesis, entre el 1 y el 3, leemos todos esos 3 capítulos, encontraremos algo espectacular. El hombre peca y se esconde de Dios. Dice, wow, ahora no puedo ver a Dios. Ahora Dios está allá, yo estoy aquí porque pequé. Y literalmente, Jesús, Dios, se acercó a ellos. Es lo mismo que hace con nosotros ahora. Maxwell dice que Dios saltó la cerca para llegar a nosotros. Esa es una gran bendición. Saber que nosotros no podíamos acercarnos a Él, o creíamos no poder acercarnos a Él, y Él se acercó a nosotros simplemente para hacernos parte de su reino. Aquí una manera práctica de depender de Dios. Primero quiero que entienda la frase que te dije anteriormente. Dios es suficiente para toda necesidad. Ahora, ¿cómo hago para que Dios supla mis necesidades? La Biblia dice algo en el verso. Seguimos en el verso 6:23 de Mateo, 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Ahora, la Biblia indica cómo debemos practicar nuestra dependencia de Dios. Una de esas prácticas es la oración. Escuche, la oración es, entre otras cosas, un reconocimiento del poder, las promesas y la provisión de Dios. Cuando oras, demuestras que dependes de Dios. El mandato bíblico que presenta la Biblia en Filipenses 4:6 es: presenten sus peticiones a mí. Él te está diciendo, ¿qué necesitas? Dímelo, acércate a mí. Aunque Él lo sabe, Él quiere tener cercanía contigo como relación. Cuando tú comparas la relación que pueda tener un rey, un presidente o cualquier persona que esté en una posición de autoridad, notaremos algo siempre. Es casi imposible acercarse a ellos. Es casi imposible. ¿Sabe qué? Dios no tiene intermediarios. Usted puede acercarse a Él confiadamente, que le abrirá la puerta, lo sentará a su lado y le escuchará. Es más, está a tu lado siempre esperando que le hables. Entonces, una de las maneras que podemos acercarnos a Dios para depender de su reino es orando, hablando con Él. Otra manera es honrando su palabra, honrando la Biblia. La palabra de Dios tiene información, escuchen esto, instrucciones, ejemplos y promesas para los creyentes. Lea la palabra todos los días y compruébala toda, siempre buscando la verdad. Me llamó bastante la atención que en una ocasión Pablo y Silas predicaban en Berea. Y dice la Biblia en Hechos 17:11 que los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. Y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día, escuche esto, examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Hay una gran realidad, y es que muchas personas están tratando de interpretar la Biblia, la palabra, a su manera, a su conveniencia. Es por ello que vemos tantas religiones
que quieren adaptar la palabra a lo que ellos realmente quieren hacer. Si tú eres bebedor o consumidor de licor, entonces conseguirás una religión donde podrás embriagarte y no pasa nada. Es más, hay religiones tan fuertes, con doctrinas tan irreales, que permiten a las personas a los hombres tener muchas mujeres. Imagínense eso. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque han intentado adaptar la palabra a lo que realmente ellos quieren que se haga. Pues resulta que las personas de Berea dedicaban tiempo a leer y a examinar las Escrituras para revisar si realmente lo que decían Pablo y Silas era cierto. Y saben que siempre conseguían la verdad. Entonces lea la palabra y eso le indicará los reglamentos, las leyes, lo establecido en el reino de Dios, al cual usted hoy puede pertenecer. Lo tercero es: permanezca en Cristo, permanezca en el reino. La vida cristiana no es una cita de vez en cuando con Dios, no, es hacer de Dios tu morada, viviendo con Él. Jesús lo dijo de esta manera: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Está hablando de permanecer pegados allí al reino, a la vid. Eso lo conseguimos en Juan 15, capítulo 15, verso 4. Depende de Cristo, así como los pámpanos cargados de frutos dependen de la vid. El pámpano unido a la vid cumple su propósito. Si tú quieres dar frutos, el fruto solamente lo harás permaneciendo en la vid, permaneciendo aquella fuente que te ayudará a revelar el fruto del que hemos hablado: bondad, gozo, alegría, entre otros que podemos disfrutar y reflejar. La otra cosa es, o el otro punto es: no te preocupes. Sabes, Dios se preocupa por sus hijos. Incluso dice la Biblia que por encima de la hierba que viste flores y de los pájaros a los que alimenta diariamente, sí, tienes necesidades, pero tu Padre Celestial lo sabe. Mateo 6:32 lo dice: yo conozco que tienen necesidades. Aprende a echar toda tu ansiedad sobre Él, porque sabes que Él cuida de ti. Ya para concluir, en cierta ocasión los discípulos se le acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es más importante en el reino de Dios, en el reino de los cielos? Esto lo conseguimos en Mateo 18, del 1 al 4. A lo que Él llamó a un niño y le dijo: si ustedes pueden lograr ser como este niño, escuchen esto, serán de gran valor en el reino de los cielos. ¿Qué les quiso decir? ¿Cuáles son las características de un niño? Hay una principal, y es que depende de su padre. Hay una principal, y es que él sabe que cuando tiene necesidad puede acudir a sus padres, porque ellos cuidarán de él. Dios, cuanto más, dice su palabra, que aún nosotros como padres, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, buenos regalos a nuestros hijos, cuanto más Él, que es Dios de amor y que nos ama, nos dará todas las cosas que necesitamos. Ahora me queda preguntarte algo. ¿Te gustaría formar parte del reino de Dios? ¿Has entendido en esta corta disertación de lo que el Señor quiere decirte hoy? Que es necesario, que necesitas formar parte del reino de Dios.
Si es así, me gustaría guiarte para que hagamos una oración juntos, si te parece. Amén. Oremos al Señor. Señor, estamos agradecidos por tu amor, demostrado siempre, desde siempre has demostrado tu amor. Hoy reconocemos que tú deseas que seamos parte de tu reino y que podamos sentirnos seguros de ti y en ti. Que un día viniste a traer a este reino, el reino a nosotros, llevando así nuestros pecados sobre tu cuerpo, Señor, dándonos la libertad de elegir seguirte y depender de ti. Hoy tomamos la decisión de aceptarte como nuestro Señor y Rey. Te abrimos nuestro corazón para que tú entres y te quedes allí perpetuamente. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? Escríbenos aquí en los comentarios cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier otra cosa que quieras alegar a la palabra que acabas de escuchar. Muchas gracias por vernos. Recuerda suscribirte de este lado, activa la campanita y por este otro lado tienes nuestro Instagram, @ILBN_Guacara, donde todos los domingos a las 10:30 hora de la mañana en Venezuela hacemos transmisiones en vivo compartiendo la palabra del Señor. Muchas gracias. Bendiciones.